me llamo María López y hablo de libros del Valle de Lecrín, de literatura, y bueno, en realidad yo soy técnica en turismo. Y fue a raíz de mi segunda maternidad y de todo el ambiente tan convulso que vivimos durante la pandemia cuando volví a reencontrarme con la literatura. Y claro, después de leer algunos grandes pendientes que yo tenía, como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, ¿quién no conoce este inicio que es uno de los más emblemáticos, diría yo, de la literatura? Niebla de Unamuno, Cumbres borrascosas de Emily Bronte, Frankenstein de Mary Shelley. Pues me reenganché por completo porque yo pensé, madre mía, lo que me he estado perdiendo durante todo este tiempo. Yo necesito contarle a alguien pues, lo que me ha parecido un libro, mis vivencias, soy muy expresiva y tengo quizá también esa parte de formación profesional de guía turística, desde al final explicar a la gente, contarle, y necesitaba hacer lo mismo con los libros. El primer libro del que me gustaría hablaros es Elizabeth y su jardín alemán, de Elisabeth von Arnim, que es una autora que a mí me gusta mucho, que quiero seguir leyendo y que, escrita en un registro muy diferente, nos adentra en una relación de maltrato. Claro, cuando me metí en las redes sociales, en YouTube en un primer momento y luego en Instagram, y veía que había gente que hacía eso, pues yo dije, pues yo también quiero, voy a empezar a meterme en este mundillo a ver qué tal. Y entonces pues me abrí una cuenta de Instagram, bueno, mi intención era llevarlo como una especie de diario digital de mis lecturas. Un acto muy solitario y el día a día y el ritmo que tenemos nos impide a veces encontrar el momento para leer, creo que al encontrar una comunidad de gente con la que compartir un libro te puede animar también a leértelo, porque luego sabes que va a haber un encuentro y que le va a sacar todo el jugo al libro, porque vas a poder comentarlo con gente. Hay un punto de convivencia que creo que es muy importante, sobre todo en las zonas rurales, en los que la gente, el mayor activo que tenemos es precisamente la gente, y el poder reunirnos, convivir, y si la lectura nos va a permitir poder establecer estos vínculos y poder crear también comunidad al fin y al cabo, pues creo que la clave está ahí, y en tener centros culturales o bibliotecas en las que se desarrollen también toda una serie de actividades orientadas a todos los públicos. Pues el tema de los cuentacuentos también, para intentar que esa gente, que los niños, la población más joven, pues se animen, y al final pues es eso, que convertir la lectura en una actividad de todos, podríamos decir. Como estamos tan saturados de pantalla en el día a día, encontrar un libro que además se pueda tocar, que sea tangible y que nos despierte. Al final la lectura es como una experiencia, y cuantas más sensaciones diferentes nos despierte, pues mucho más nos va a enriquecer y mucho más la vamos a disfrutar. Entonces poder tener un libro, sentir el peso, poder pasar las páginas y desconectar al fin y al cabo de todo, del día a día y de nuestro mundo, que está íntimamente ligado con las pantallas, creo que es clave. Y además también el lanzarnos a hacer ese libro nuestro a través de anotaciones. Yo últimamente estoy haciendo algo, y es que incluso hago pequeños dibujos en las páginas de un libro y los anoto y los subrayo, y al final yo creo que se establece una relación muy bonita que nos puede servir incluso también para dialogar con nosotros mismos, no solo con el autor, sino luego cuando dentro de un año o de X tiempo vuelvas a ese libro y veas lo que anotaste, lo que subrayaste, lo que para ti fue importante. Creo que son formas de hacer el libro y la lectura más tuya, que no te permite el formato digital y que sí, sin embargo, el físico. Los clásicos yo creo que nos pueden enseñar sobre todo a contextualizar la vida, a entender qué pasó y de dónde exactamente vienen algunos problemas que todavía están muy vigentes hoy en día,
y sobre todo porque comprendiendo el pasado vamos a poder entender mucho mejor lo que pasa en el presente, vamos a tener referencias de cómo éramos antes, cómo hemos cambiado, hasta dónde hemos llegado, cómo hemos evolucionado y en algunos casos cómo hemos incluso involucionado o cómo nos queda aún mucho camino por andar. Entonces creo que leer clásicos es una forma de conectarnos con ese pasado, de darle su posición y su prioridad a todos esos escritores que en su momento nos trasladaron realidades que nos transportan a otras épocas, que también es muy importante conocer cómo eran las costumbres, si entramos ya en el tema de las novelas realistas, las novelas costumbristas, cómo era todo para que no se olvide, porque es muy importante también tener esa memoria, sobre todo desde el punto de vista de la literatura escrita por mujeres, que han sido siempre las grandes olvidadas de la historia, y que tenemos que ser conscientes de que sus voces todavía siguen vivas entre las páginas de ese libro. Entonces, ¿qué tesoro tan grande tenemos con poder abrir un libro y escuchar esas voces que a veces, como decía antes, nos van a solucionar incluso problemas que tenemos hoy en día y que nos parece que a lo mejor son especiales y que lo que está ocurriendo ahora nunca ha pasado, y creo que nos sirven también para que aterricemos y seamos conscientes de que el devenir histórico a veces es así, y sobre todo también de que aprendamos a tener empatía y a comprender que hay diferentes mundos, que ha habido diferentes escenarios, diferentes personas, y que al final es a base de tolerancia y de respeto y de entendimiento como podemos llegar también a fijar las relaciones del presente, o por lo menos a entender a veces qué está pasando. Las redes sociales son una herramienta muy potente, porque al final hay lectores también de su misma edad que están recomendando y hablando de libros, que transmiten esa pasión a través de las redes sociales y que pueden hacer que al joven le pique el gusanillo y diga, pues yo quiero también sentir lo que está sintiendo esta persona, o quiero leer este libro porque me llama la atención lo que me está contando sobre él. Y luego también es verdad que hay una serie de libros que creo que hay que leerlos en el momento adecuado, El guardián entre el centeno, de Salinger, o otra serie de libros, incluso de clásicos, que tienen que llegar en el momento justo. La poesía también de Gloria Fuertes, qué niño no ha crecido o qué niña con esas rimas tan especiales, que creo que también son muy importantes, que ya no solo desde los centros educativos, sino también desde las casas o desde otro tipo de organizaciones en ámbitos locales, pues se pueda promover ese tipo de lectura, pero conociendo que para cada edad hay un libro determinado, que creo que a veces es cuando se mete la pata a la hora de recomendar según qué libro. Y entonces lo importante es saber qué tipo de libro, abrir un poco la mente todo y ser más flexible, y si es un cómic o es una novela gráfica, pues bienvenida sea, y si es una obra de teatro y si es poesía. También se habla mucho de la inteligencia múltiple y de que hay que tener en cuenta a la hora de educar las necesidades de cada uno, pero con la lectura se sigue siendo muy restrictivo en ese sentido. Entonces yo creo que hay que abrir un poquito más, hay que ser más flexible. Esto de qué autores son tus autores Imperio Romano. Esto de que los hombres solo piensan en el Imperio Romano y no hay día que no pase sin pensar en él. Pues mi Imperio Romano podríamos decir que es Federico García Lorca. He crecido, la verdad es que todos los que somos granadinos o vivimos en la provincia tenemos a Federico García Lorca pues muy arraigado dentro de nosotros. Desde pequeñitos crecemos con sus canciones y crecemos con sus rimas. Ya no solo aparte de su figura y de su tragedia, ¿no? Y por lo que pasó, su historia, sino también por la literatura, como que nos vamos adentrando en esa fuerza que tiene y en esa forma de representar todo lo rural desde muy pequeñitos. Y es un autor que para mí es una fuente inagotable, porque también utilizaba tantas metáforas, tanta simbología, hay una riqueza en cuanto tanto a los recursos lingüísticos que utiliza como a los sentimientos y las sensaciones que puede llegar a generar con su teatro también, que para mí es un autor del que nunca me voy a cansar. Creo que nunca me voy a cansar de él porque llevo leyéndolo desde niña y no me canso. Y claro, otro, qué difícil, dos autores. Voy a decir Dostoyevski, Fyodor Dostoyevski. Es un autor que tengo que seguir leyendo, tiene una obra bastante extensa también y es un autor que requiere su tiempo, pero me parece fascinante. Los hermanos Karamazov creo que es un libro, para nada es el ideal para empezar con él si aún no se ha leído a Dostoyevski, para eso hay otras opciones como Pobre Gente o Noches Blancas, pero me parece que es un libro que lo contiene todo, es como una especie de Biblia, para mí es uno de los mejores libros que he leído y creo que es un autor también fascinante.
aunque tenga esos tintes filosóficos que a veces nos puedan echar un poquito para atrás, pero es un autor por descubrir, que hay que descubrir. De hecho, también era muy querido por Federico García Lorca. Al final, unos autores nos llevan a otros y nos influyen en cierta manera. Y dos escritoras, pues es que claro, solo dos. Rosa Chacel es una escritora de la que tengo que leer todavía mucho, pero que he ido picoteando, he leído Barrio de Maravillas y me encanta, y he ido picoteando también con algunos de sus ensayos, Saturnal. Lo malo es que, claro, está descatalogada, está muy injustamente olvidada, pero tiene un flujo de conciencia muy especial, que a mí me gusta mucho. Y con esto, hilando con esto del flujo de conciencia, Virginia Woolf. Para mí Virginia Woolf, aunque tengo que reconocer que no empecé con muy buen pie con ella, porque empecé leyendo La señora Dalloway y me costó unas 30-40 páginas situarme, porque yo no sabía muy bien lo que me quería contar me costó encajar con la historia, pero llegó un punto en el que hice clic, me sumergí de lleno en ella y ya me terminó gustando muchísimo. Y ya cuando leí Las olas, dije, necesito leerlo todo de esta mujer, porque me parece fascinante, muy lírica, muy poética, un poco caótica a lo mejor, pero justamente creo que ese es uno de sus puntos fuertes también. A mí últimamente me llama mucho la atención esa faceta de los escritores que escriben sobre cómo viven ellos mismos el proceso de escritura. Hace poquito leí Otra vida por vivir, de Califátides, En los márgenes, que es un compendio de ensayos de Elena Ferrante. De hecho, hay veces en los que, aún sin haber leído nada de la obra de ficción o de la narrativa de un autor, voy primero al ensayo, si tiene algún ensayo o tiene algo en el que nos hable sobre escritura. Ahora estoy leyendo La fuente de la autoestima de Toni Morrison, que a Toni Morrison sí la leí con ojos azules, que es otra autora que me parece fascinante, y voy leyendo poquito a poco sus ensayos en los que nos habla sobre diferentes temas, pero sobre todo sobre la escritura. A mí me encanta escribir también, pero claro, soy consciente de que nunca voy a ser capaz de escribir una novela, pues le voy a encontrar fallos y va a ser seguramente desastrosa. Pero sí que creo que hay ese enamoramiento, esa fascinación por hacer lo que tus ídolos o la gente a la que admiras, esos escritores que tanto te gustan, por hacer algo parecido, por hacer lo mismo y sobre todo por poder expresarte como lo hacen ellos, a través de las palabras. Al final somos unos enamorados de las palabras, tanto lectores como escritores, y creo que ahí siempre hay un vínculo que nos une.